Pues Eri, si te parece, vamos a continuar con nuestro segundo invitado esta mañana. ¿Por qué no nos cuentas de quién se trata? Así es, pues Bernie no necesita presentación, él Ya es es ya como de más que casa. un Kio, es nuestro doc de cabecera, ¿verdad? Alguien que nos ha acompañado en todo momento, en toda esta, desde que empezó el COVID y que aparte pues está también en nuestro comité con quien nos sentimos muy a gusto, el doctor Paco Moreno. Doc, qué gusto verte, ¿cómo estás? Mucho gusto, les digo que ya me siento quiovidólogo. Muy bien, bienvenido, Doc. Muchas gracias por estar aquí. Claro que Un sí, ha sido un orgullo para placer nosotros. estar con ustedes. De las cosas bonitas que ha traído la pandemia, que no son muchas, es conocer gente como ustedes, conocer su organización. La verdad es que ha sido muy, muy, muy satisfactorio participar en pues, las preguntas que son luego muy buenas. Luego me mandan algún WhatsApp con una pregunta muy, muy buena, que hasta a veces nos hace reflexionar en algunas situaciones, ¿no? Muy Así bien. es, Doc. Para la gente que se esté conectando por primera vez, ya sean familiares, el doctor Francisco Moreno Sánchez es infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC en la Ciudad de México y pues lleva toda la estrategia justo en el ABC ante el COVID y nos ha estado acompañando. Doc, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ves en temas de COVID? Mira, déjame mostrarte una gráfica Sí, y a partir de ahí podemos platicar un poquito de cómo vamos. ¿Ok? muy bien. La verdad ha sido complicado. Entendamos que es una enfermedad nueva que empezó Sí, en diciembre y que estas son las últimas estadísticas. Imagínense que un individuo que se contagió, como ustedes quieran verlo, si se contagió a través de un laboratorio o se contagió a través de este virus que pasó de un murciélago a un pangolín y que llegó a un humano. Aquí un humano se infectó y ese humano en este periodo de tiempo lleva más de 20 millones de infectados conocidos, o sea, 20 millones de personas que tienen la prueba positiva. Estamos ok. hablando de que probablemente este número sea 20 veces más, Wow. 400 millones de individuos en el mundo. Sí, Para que se den cuenta de una situación real, es en junio 2, como ustedes saben, empezamos la nueva normalidad. Afortunadamente, ha habido empresas como la de ustedes que han sido muy conscientes que esto no se podía hacer en ese momento, pero desafortunadamente también la cuestión económica lo necesita y entonces el junio 2 dijeron vamos a abrirnos a la normalidad. De junio 2 para acá tenemos 5 veces más muertes. ¿Y por qué? Por esto. Porque así es como debería haberse abierto la normalidad. Así fue como se abrió Italia después de 8 semanas de tener casos arriba de 2.500. Entonces ya mantienes una uniformidad. México se abrió el 2 de junio y el día que más casos se han documentado fueron exactamente 2 meses después. Agosto 2, prácticamente 10.000 casos. Entonces, la verdad es que la situación ha sido muy, muy compleja y pues todavía no estamos en una situación que yo quisiera decir, vamos de salida. Me da la impresión de que estamos llegando a ese punto en donde ya no vamos a tener casos, o sea, más casos en un día de 9.000 ajá. o 10.000, pero todavía se presentan días como ayer que fueron 9.000 casos, entonces pues sigue siendo una cifra alta. Y también lo que más preocupa es que el número de defunciones habitualmente continúa por unas 3, 4 semanas después de que llegamos al número más alto de casos. Entonces, el panorama no es del todo halagador. Sí. Doc, pareciera, perdón por esa gráfica, la que tienes puesta ahí del lado izquierdo, que digo, aunque todavía es muy cortito el tiempo, pareciera que sí empieza a decrementarse, ¿no? Si vemos los espacios de cómo venían dándose este pico más alto y luego había una bajada y otra vez el pico más alto y así lo vamos viendo, no sé, más o menos de junio 2, que es la fecha que marcaste, aquí Nos da el individuo pareciera, que ¿no? aquí Que está cae. bajando. Ahora, a mí lo que luego me preocupa es que tú ves esto, Sí, estas Sí, disminuciones y lo en sube. casos. y luego la sube, sí, Son los fines de semana. O sea, esto es el reporte del domingo, del lunes y del martes. Y luego ves miércoles, jueves y viernes, sube. sí, Aquí también, en Italia debe de pasar algo similar, pero es más constante. Aquí los picos van en desproporción. Este de agosto 2 fue, pues, para nosotros, los que estamos aquí, llevamos 5 meses en esto, fue desolador ver que tenemos en un día tantos nuevos casos. así Así es. es. Así es, Doc. Y alrededor de esto también tenemos, pues, de repente buenas noticias, ¿no? Que salió un estudio que nos comentaste hace unas semanas que era una gran noticia,
que decían que la inmunidad dura bastante tiempo y ese, pues lo que nos da es tiempo y nos da espacio, ¿no? Así es. Miren, les voy a mostrar esta gráfica. Bueno, les quería mostrar esto que también es muy triste. Esto es la mortalidad en las instituciones. Los pacientes, y había un estudio que acaban de sacar en una revista americana, en el New York Times, que decía que el paciente no quiere ir al hospital y pues eso aumenta la mortalidad. Pero es que vean la mortalidad en diferentes instituciones por ingresar. No estamos hablando de pacientes intubados. Entonces, Sí. pues sí, las personas empiezan a tener miedo de ir a los hospitales porque fallecen. Pero lo que tú comentas es muy importante y déjame enseñarte esta cuestión que es fundamental. Cuando nuestro sistema de defensas está dividido en dos partes, yo les digo que unos son como los soldados que van a lanzar la lanza o que van a lanzar el proyectil o que van a lanzar la jabalina. Esos son la inmunidad humoral. ¿Qué hace esta célula? Es una célula, es un soldado de nuestro ejército que se llama linfocito B, porque madura en la médula ósea, y lo que produce son anticuerpos. Estos anticuerpos se pegan al bicho que nos está atacando y ayudan a destruirlo. ¿Cuál es la gran ventaja de esta? Que es medible, porque nosotros podemos medir anticuerpos contra herpes, contra hepatitis, contra prácticamente cualquier enfermedad, incluyendo contra COVID. Las pruebas serológicas que ustedes están haciendo y que muestran que hay personas que tienen esos anticuerpos, dicen, ya tuviste COVID, entonces ya te curaste el COVID y tienes esa memoria que podemos medir. Lo que nos empezó pasando es que veíamos gente que le daba COVID y no hacía anticuerpos, o sea, no los podías detectar en sangre. Y eso empezó a preocupar porque, híjole, entonces estas personas se pueden volver a enfermar. Esa fue la primera teoría que ocurrió. Pero veíamos que pasaba el tiempo y que la presencia de segundos casos es más anecdótica que real. Ya tenemos más de 13 millones de recuperados y esos 13 millones de recuperados no se han vuelto a enfermar. Entonces, en Suecia hicieron un estudio que fue publicado el 29 de junio, en donde lo que demostraron es que realmente la inmunidad por lanzamiento de lanzas no es muy buena. ¿Por qué? Porque el virus está dentro de nuestras células. Entonces aquí hagan de cuenta que lo que ayuda al cuerpo es la defensa cuerpo a cuerpo. O sea, las células de nuestro ejército que llegan, se pegan a las células que están infectadas, esa es la que realmente va a ayudar. Esa es la inmunidad celular y realmente es la que nos está defendiendo contra este virus. ¿Por qué? Pues porque el virus está dentro de la célula. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja de esto? Pues de que para destruir al virus, nuestro sistema de defensa destruye a nuestras células. Y por eso hay tanta inflamación. Y se producen estas sustancias que se llaman citocinas, que destruyen a la célula y con ella destruyen al virus. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta inmunidad? Una, es mucho más efectiva, es mucho más robusta, pero la tercera, en general y a través de la historia de las enfermedades, es más duradera. Y les voy a poner este ejemplo. ¿Cuántas veces nos da sarampión en la vida? Una. ¿Por qué? Porque toda depende de la inmunidad celular. Ojo, no estoy diciendo que esto nada más nos va a dar una vez en la vida. No, no, ojalá. Pero lo que yo quiero que veamos con esto es que si esto es real y se está replicando en otros estudios, están haciéndolo en el Instituto Rockefeller de Nueva York y lo están haciendo en Oxford, están viendo que sí realmente eso es lo que pasa. Entonces, uno, la baja presencia de anticuerpos, por ejemplo, ustedes veían que ya había 30, pues seguramente son muchos más, porque en algunos de ellos no se elevaron anticuerpos, pero tienen esta inmunidad. Y segundo, pues nos va a durar mucho más la inmunidad, el tiempo suficiente para que tengamos una vacuna. Entonces, la inmunidad de este virus parece depender más de la inmunidad celular. Okay. Ya existe, ya marcaron un linfocito específico, que es el que se encarga de atacar al COVID, y lo que están tratando es de ver cómo podemos medir esto en la sangre. Si se logra esto, pues va a ser una prueba maravillosa, porque entonces los que no tienen anticuerpos, pero sí tuvieron COVID, van a tener esta prueba y te van a decir, eres inmune. Ahorita no tenemos esa prueba, pero por eso también es importante saber que tuviste COVID, porque si tuviste COVID y te curaste, seguramente tienes esta inmunidad. Y eso hace que seas inmune. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero a lo mejor, si depende de esto, por un largo tiempo. Estamos hablando de que a lo mejor un par de años. Sería maravilloso.
Doc, una pregunta. Si entiendo bien, la inmunidad humoral requiere que te haya dado forzosamente COVID para que pueda desarrollar anticuerpos tu organismo, ¿correcto? Así es. En el caso de la inmunidad celular, ¿también me tuvo que haber dado COVID o yo puedo tener estas células T y sin que me haya dado COVID, yo puedo con mi organismo atacar a la enfermedad? Es lo que te comento, que hacen preguntas muy buenas. Esa misma pregunta se la empezaron a hacer los científicos. ¿Por qué? Porque hay coronavirus semejantes al COVID y han visto gente que por alguna razón no se infecta y los exponen y no se infectan. Y entonces se piensa que sí puede haber soldados que hayan atacado otros tipos de coronavirus y que guarden en su ejército esa como ejército ya predestinado a que si llega, lo atacas. Ok. Entonces, la pregunta concreta puede haber que ya haya células sin haberlo tenido, la respuesta ahorita sería sí. No, debe ser un porcentaje muy bajito de gente, pero empiezan a descubrir gente que tiene esa exposición o que tiene alguna alteración en su sistema inmune que le permite defenderse antes de haber padecido la enfermedad. Okay. Y esa puede ser la razón, Doc, por qué la gente sale positiva a la prueba PCR, que es la de que detecta el virus y sale positiva, pero después se hace la serológica, la de inmunidad, y salen negativos. Eso puede Exactamente. ser la razón, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes quiénes son los que más negativos salen? Los que son asintomáticos. ¿Por qué? Porque debe de ser su inmunidad celular tan fuerte que no le permite a la persona necesariamente generar anticuerpos. No llegas a necesitar el ejército que lanza las jabalinas. Lo puedes controlar desde antes. Y otra cosa, esto produce inflamación. Y por ejemplo, hemos visto, tenemos 850 pacientes que perdieron el olfato, que es un signo muy común de COVID. Y ninguno de esos ha tenido neumonía. ¿Por qué? Porque toda la inflamación es en la parte superior. Y todos los pacientes que hemos tenido en el hospital que han tenido neumonía no han perdido el olfato. Es decir, la inflamación llegó hasta que el virus estaba en los pulmones. Entonces, cuando se levanten, chequen el perfume de su pareja y si lo huelen, pues ni modo, síganse cuidando. Si no lo huelen, abren un tequila, un mezcal o un vino y festejen porque ya están en ese estado en donde no van a tener una enfermedad grave. Okay. No tener olfato o no tener gusto puede ser una gran noticia, entonces no nos asustemos eso de, porque sí, mucha gente que dice, he tenido síntomas leves, sí perdí el olfato, yo nada más perdí el gusto y el olfato, pero nunca llegaron a enfermarse gravemente, sí se han estado descubriendo todas estas cosas, Así ¿no? es, así es. Entonces, la pérdida de olfato no les asuste, es algo reversible, pero imagínense que en lugar de perder el olfato, la inflamación que tienen, porque esto alguien me decía, bueno, ¿y por qué se intuban los pacientes? Esta es Sí. una tomografía de COVID. Esta es la tomografía, la del lado derecho es un pulmón normal, ahí está su corazón, pero vean esta imagen que es típica de COVID. Lo que está ocurriendo con este paciente es que el COVID no se controló en la vía respiratoria alta, llega a la respiratoria baja. Estos son los pulmones. Los radiólogos le llaman esto vidrio despulido, porque es como rayar un vidrio. Pero lo que es realmente aquí es una nata. Es una nata de inflamación. ¿Y qué hace? Tú respiras, pasa el aire a través de los bronquios, pero llega ahí y no difunde el oxígeno. Y entonces, ¿qué haces? Le pones oxígeno. Y pasa algo, porque tienes otra parte del pulmón. Pero mientras más se va creciendo la enfermedad, más blanco se va llenando el pulmón. Tenemos pacientes que llegan con 90% de estos. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? La única manera de que llegue oxígeno a la sangre es a través de altas concentraciones de oxígeno y de presión. Tienes que meter el oxígeno a presión. Tienes que vencer esta cosita blanca. Por eso requieren un ventilador. El ventilador lo conectan a un tubo que evita que pase el aire a través de la nariz, de la garganta, sino va directamente al bronquio. ¿Sí? Le pasas oxígeno al 100% y además con presión. Y entonces, ¿qué haces? Difundes que haya el oxígeno que llegue a la sangre. Por eso los pacientes se intuban. Por eso necesitan ventiladores. Por esta situación tan importante que provoca el COVID en el pulmón. Doc, eso me llama a mi siguiente pregunta, porque al meter tanta presión, usar los ventiladores, ¿cuáles son, hay secuelas, hay efectos secundarios para la gente que se recupera
de COVID que estuvo hospitalizada, no los que fueron ni asintomáticos ni síntomas leves. La gente que estuvo hospitalizada, ¿tiene secuelas? Mira, una de las cuestiones que más se ha hablado es si después de esto el pulmón se cicatriza y queda, cuando hablamos de cicatriz del pulmón, se llama fibrosis pulmonar. Y hagan de cuenta que el globo que tenemos que se expande, que es el pulmón, se pone duro. La gente que tiene fibrosis es un globo duro, no se puede expandir en forma adecuada. Pero lo que hemos visto es que muchos pacientes que tenían lo que parecía una fibrosis muy grande, era todavía inflamación. Tengo un paciente de 92 años que tenía prácticamente esta tomografía, ya tenía 92 años, estuvo intubado, salió adelante y el señor ahorita se sube a una bici estática y hace 10 minutos de bici estática sin oxígeno. Esto fue en abril y esto es ahorita. Entonces, lo que pasa, y contestando la pregunta de Erika, es si hay secuelas, pero no sabemos hasta dónde termina la secuela porque todavía no tenemos tiempo suficiente de ver la evolución. La mayor parte de los pacientes que tenemos intubados requieren oxígeno después en casa por un tiempo, pero se acaban recuperando. Ya tengo a alguien que incluso salió en la red, ya corrió 10 kilómetros y estuvo intubado. Entonces, creo que esto en un momento dado podemos ser de las cosas positivas que vamos viendo con la enfermedad. Pero sí, el otro problema que tú dices, Erika, y que es real y que también comentaba Bernardo, es uno de las situaciones es, si tú no sabes manejar la máquina del ventilador, la máquina no va a saber a qué presión ponérsela a esa persona. Entonces, ha habido gente que no es experta en manejar ventilador y que los ponen a manejar el ventilador que meten tanta presión que rompe el pulmón, porque es como un globo. Si tú le metes tanta presión, la parte donde el globo no está tan dura, ¡pum!, se revienta. Y entonces hacen neumotórax y se mueren los pacientes porque el pulmón se revienta. Y existe, claro. Es muy común dentro de las primeras horas de intubación si la gente que maneja esto no es experta. Uy, eso es súper importante. Doc, tenemos la pregunta de los 64,000 para este mes. Rusia acaba de anunciar la primera vacuna contra COVID, que se llama Sputnik 5, y Vladimir Putin incluso aseguró que su vacuna había pasado todas las pruebas y que incluso su hija, una de sus hijas ya se lo había aplicado. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto y sobre el resto de las vacunas que están en etapa 2 y 3, Doc? Ok, miren. Primero, que entendamos qué son las fases de la vacuna. Una fase preclínica, ahorita hay más de 200 vacunas que están estudiándose. Una fase preclínica es cuando la empiezas a usar en animales y ves si genera una respuesta. La fase 1 es que si le inyectas a una persona y que veas que eleva anticuerpos. Y si eso funciona, entonces lo haces ya en varias personas, no solamente viendo que la vacuna eleve anticuerpos, sino que sea segura. Pero la parte más importante es esta, la fase 3. La fase 3 es usarla ya en población abierta, buscando no solamente que sea efectiva, sino buscas la seguridad. Una vacuna, antes que otra cosa, tiene que ser segura. Y hay dos efectos colaterales de la vacuna. El inmediato, que puede ser desde que duele mucho y se pone rojo, eso, hasta que le pones la vacuna y hace una reacción alérgica muy severa. Pero está el segundo, que es el que se presenta meses después de que tú pongas la vacuna. Hay vacunas que se han quitado del mercado porque se vio que 2 o 3 meses después las personas empezaron a tener un problema neurológico. Entonces eso es lo que llama la atención con la vacuna, y aquí la puse en naranja. No tengo nada en contra de Rusia, nada. Pero ya tenemos ahorita con esta supuesta vacuna en fase 3, porque ellos nunca pasaron las fases, ya tenemos ahorita prácticamente 5 vacunas en fase 3. La cuestión con Sputnik es que tiene 3 características que me preocupan mucho. Sputnik fue el primer satélite que lanzaron los rusos en la carrera por la conquista del espacio con los Estados Unidos. Y era el satélite Sputnik. Y le ponen a esta vacuna en donde están compitiendo con los americanos y los chinos y todos, Sputnik, ¿no? Ya te gané una vez, acuérdate de ese evento, ¿no? Ajá. Segundo, el mismo Vladimir Putin dice, ya tenemos la vacuna y la vamos a empezar a usar en enero. A ver, tienes la vacuna, ya le estás diciendo que la vas a empezar a usar en enero. Probablemente las otras vacunas también se estén usando en enero. Y la tercera, es tan segura la vacuna que se la puse a mi hija. Oye, y la hija no sabes cuánto tiempo va a tener la posibilidad de tener efectos colaterales. O sea, el mensaje es muy político en una guerra que tenemos ahorita por la supremacía en el país que logre tener la vacuna. Ahora, qué bueno para nosotros, qué bueno que estén 3 chinos
porque Sinopharma es China, CanSina es China, Sinovac es China, AstraZeneca, Oxford, que es americana con Oxford, Pfizer, BioNTech, que acaba de pasar a fase 3, Moderna, que en los Estados Unidos acaban de comprar una gran cantidad de dosis. Qué bueno que tengamos tantas opciones, porque seguramente a finales del año, principios del siguiente, vamos a tener 3 o a lo mejor 5 vacunas. Pero decir que ya la libramos porque tenemos Sputnik 5, híjole, la verdad es que a mí me genera un poquito de angustia. Creo que falta saber mucho de esta vacuna. Oye, Doc, y perdón, esta vacuna, si entiendo bien, es a través del mecanismo humoral. O sea, lo que va a generar es inyectarte anticuerpos a tu organismo y si te expones al COVID, te vas a defender con anticuerpos, ¿es correcto? Es correcto en parte, pero te voy a decir algo. Lo que pasa es que es la única manera como podemos ahorita actualmente medir la eficacia de una vacuna. No tenemos cómo medir inmunidad celular. Okay. Medimos nada más inmunidad humoral. Y estas vacunas, las que usan vector viral, es como el caballo de Troya. Haz de cuenta que meten al cuerpo un caballo de Troya, pero sí se da cuenta tu ejército que el caballo de Troya no es un regalo de los troyanos, sino realmente un lugar en donde vienen partículas de virus. Entonces haces una respuesta enorme contra eso. AstraZeneca y CanSino tienen la misma forma de hacerla a través de un virus del chimpancé. Incluso lo van a leer como chado. Es un adenovirus del chimpancé. La vacuna de Sputnik son 2 adenovirus humanos. Entonces también eso ha generado un poquito de cuestión de, híjole, le estás inyectando un adenovirus que puede ser patológico para el ser humano y que no está inactivo, pero el mecanismo es ese, los metes. ¿Y cómo lo mides? Con un anticuerpo específico para la parte que consideramos más grave o más dañina del coronavirus, que es esta cosa roja, que es una proteína que se llama Spike glicoprotein. Esta proteína es específica para lo cual todas las vacunas están tratando de generar la respuesta, porque sabemos que si le quitas esto es como si le quitas el cabello a Sansón. El virus se vuelve inocuo. Okay. Muy bien. Doc, qué ardor, estamos sobre el tiempo ya. La verdad es que siempre es muy interesante platicar contigo, pero siempre el tiempo hace de las suyas. Hay más preguntas, tenemos muchas preguntas de la gente. Chavos, el Doc se va a quedar aquí con nosotros un ratito, así que si le quieren mandar sus preguntas en el Q&A que tenemos ahí, el Doc amablemente nos va a estar contestando. La verdad es que súper interesante con todo esto. Y la última, usen cubrebocas porque también sale un estudio, se los vamos a compartir de alguna manera que parece ser que si usas cubrebocas, el virus no pasa tanto y te puede dar con síntomas muy leves o incluso puede ser asintomático. No solo proteges al de enfrente, sí te proteges a ti mismo. Así que es un estudio que compartió el Doc en sus redes sociales, en Twitter. Búsquenlo. Doctor Paco Moreno 1, ¿es así? Arroba Doctor Paco Moreno 1. Ahí lo pueden seguir. Tiene información bien relevante. Gracias, Doc, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Doc. Y yo especialmente te quiero agradecer el tiempo que te tomas viniendo aquí al programa y asesorándonos los días jueves por la mañana. Sabemos que estás muy ocupado y la extraordinaria manera que tienes de comunicar estos temas que son complejos, que seguramente todos los que te estamos escuchando, pues no somos médicos ni hemos leído cuestiones biológicas ni nada por el estilo y son muy complicadas y de verdad te agradecemos esa extraordinaria forma que tienes de comunicarlo tan sencillo para que todos nos cuidemos al final del día. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Doc.